Buenas a todos y todas, esto es Leer por Puro Vicio, el podcast. Ocupar Wall Street, indignados en el epicentro del capitalismo mundial, de Noam Chomsky. El autor nace el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia, Estados Unidos. Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva, también es reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. Se le considera de pensamiento socialista libertario y el New York Times lo ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos. Sobre el libro en cuestión debo decir primeramente que en este corto libro todo es sustancialmente importante. Hasta la nota del editor, nada tiene desperdicios. Voy a ir desarrollando los aspectos que me parecen más interesantes y los voy a enlazar a su vez con algunos paralelismos a la situación actual de Uruguay, ya que lamentablemente estamos ante un libro que fue escrito en 2012 pero que se encuentra totalmente vigente. Está constituido por un discurso, una entrevista y 2 conferencias, todo en el marco de la temática del movimiento Occupy. Occupy es un movimiento de inspiración popular que actúa como respuesta a décadas de lucha de clases. El mayor éxito, en consideración de Chomsky, es lograr poner las desigualdades de la vida cotidiana en el orden del Día Nacional. Esto es tremendamente interesante, porque enseguida se alude a la importancia de la tendencia, para que una temática cualquiera logre atención, primero mediática y logre imponerse en los organismos del Estado. Sucede en la actualidad que estos mismos mass media son tentáculos del poder instaurado políticamente, por lo cual invisibilizan lo que a este le molesta o no quiere abordar, por chocar con sus intereses, que no son otros que los del capital. Cuando una temática logra imponerse pese a lo que ahora llamamos blindaje mediático, se vuelve posible alterar la narración, es decir, generar un relato en donde la voz popular que empodera los valores y preocupaciones de este sector se hace escuchar y genera a largo plazo una voz que cuenta su parte de la historia. Esto sirve para colocar en jaque el relato hegemonizante del capital y sus intereses. Lo pone en entredicho, lo confronta y de esta manera se abre una brecha que deberá decantar en acciones de carácter popular. Además de mencionar el concepto de Occupy, Chomsky hace alusión a otro concepto que es muy interesante, que es el de precariado. Él llama precariado a una parte de la clase trabajadora, ya que entiende que no solo hablamos de vidas precarias en la periferia de la ciudad, sino que es una clase que va a un aumento y comprende una parte sustancial de la sociedad. Podemos mencionar en este sentido el auge de empresas multinacionales que se cuelan por las brechas jurídicas para imponer un mercado laboral sesgado de derechos, sin garantías y totalmente ajeno al bienestar de la mano de obra. Me refiero concretamente a Uber, Rappi o Globo y diversas empresas que poco a poco son puestas en jaque mediante la denuncia a la población. Hay un caso que me parece especialmente simbólico, que es el de un denunciante español que trabajaba para una de estas empresas, se accidentó, no recibió ayuda de la empresa y encima el mismo sistema de puntaje de la misma le quitó trabajo. Y sin duda es lo más importante, cómo estas empresas los hacen trabajar mediante la figura de autónomos, pero en realidad no lo son. En el libro también se aborda el tema de la inseguridad de los trabajadores, que es un término acuñado por el economista Alan Greenspan,
que entendía que en esta situación los trabajadores no plantearían reivindicaciones, ni pedirían suba de salario, ni pretenderían obtener prestaciones sociales. Todo esto los volvía fácilmente descartables. En mi opinión, esto también está muy ligado a lo que llamamos clientelismo aquí en Uruguay, ya instaurado a nivel estatal y consolidado además por la tradición en algunos sectores del país. Y para quien no sepa, consiste en dar trabajos temporales a cambio de un voto o de militancia. Este trabajo es precario, muy mal pago, por fuera de las normas de seguridad social y siempre sujeto a la voluntad del mandatario de turno. También me pareció muy destacado cuando el autor narra una anécdota que es de lo más trivial, si se quiere, que es un multimillonario que afirma que no le preocupa a la gente muy pobre porque hay una red de seguridad para ella. Llevado a nuestras tierras podemos ver cómo Uruguay se ha paseado por los mejores rankings actuales en cuanto a manejo de la pandemia. Es alabado por sus números, por la tranquilidad que persiste en nuestras fronteras, por nuestro sistema de salud, por las políticas sociales que permiten llevar los avatares que esta situación genera en el empleo y en el bienestar de las personas. Sin embargo, mientras somos alabados, el gobierno lleva adelante un feroz recorte de todas estas políticas que le permiten solventar una situación como esta. A la vez que suben salarios de altos jerarcas, crean situaciones jurídicas para que el empresariado no sostenga los costos de las pérdidas, sino que sea el trabajador quien lo haga. Este accionar también tiene una denominación bien concreta. Son formas de coacción y violencia estructural. Y es muy interesante que esta sea la postura del gobierno uruguayo, de recortar en plena crisis. Porque Chomsky, lo que sostiene en el centro de este libro, es que la desigualdad económica es solo la superficie de la problemática. Por debajo hay una crisis política y de la democracia representativa. Por un lado, políticos que no rinden cuentas al pueblo pese a ser electos por este mismo. Además, los políticos generalmente provienen de sectores en los que se concentra la riqueza. Por este motivo, buscan además la concentración del poder político, de manera que puedan legislar en favor de consolidar aún más estos poderes. Además, las estructuras partidarias han cambiado a la medida que no es necesaria una gran trayectoria para lograr establecerse como candidato a algún puesto, sino que se puede ingresar directamente mediante la compra de posiciones. Los escaños públicos se venden. De esta manera se instala una plutonomía. El poder se protege a sí mismo. Y si bien hasta aquí Chomsky viene planteando diversas características que nuestra sociedad actual presenta y de las cuales devienen consecuencias concretas para la vida de las personas, también propone medidas de acción. Él plantea que hay 3 pilares de orden social que son la organización, educación y activismo. Destaca por sobre todas las cosas el poder de la participación, entendiendo la misma como un puente que nos conecta con los demás, con sus problemáticas, y de esta forma no solamente constituimos redes de organización, sino que también aprendemos de los otros. Ningún cambio se da de la nada, sucede porque hay extensas actividades organizativas. Por otra parte, también me parece muy interesante el planteo de dotar de otro significado al concepto de crecimiento. En términos mundanos significa maximizar el consumo de bienes. Sin embargo, este punto de vista no es sostenible. Chomsky, por el contrario, propone cambiar el foco del consumismo por el de maximizar valores importantes para la vida, en sociedades más habitables y sencillas. Este cambio, el más difícil de convertir en una propuesta masiva, es la idea más ambiciosa que he encontrado en este libro. Me pareció una lectura muy amena, dolorosamente actual, por lo cual recomiendo la lectura de este libro, que es muy breve, y lo he calificado con 4 estrellas en Goodreads. Hemos llegado al final del video, no olvides darle like, suscribirte. Te recuerdo que puedes encontrar mi blog leerporpurovicio.blogspot.com y también me puedes encontrar en Instagram